Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un día más a las entrevistas y sobre todo un día más a este mes un poco de locura que es el mes de la salud mental. Ayer fue el Día Mundial por la Salud Mental y como es un tema que me preocupa mucho, pues decidí ya el año pasado hacerlo y, y oye, estoy encantadísimo. Y más encantadísimo total por tener el invitado que tengo hoy, Nando López. Muy buenas tardes, Muy noches. buena. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo aquí hablando de estos temas. Eh, lo primero que quiero decir es explicar por qué decidí que me apetecía que estuvieras aquí. Me hizo tanta ilusión que me dijeras que sí. Era porque descubrí la novela de las durmientes y descubrí esa visión que hablaremos luego sobre la cultura de la violación, sobre el papel de las víctimas, la revictimización de la sociedad y ese tipo de cosas que quería hablar de ello porque por desgracia está muy al día. Pero claro, cuando picas con un libro y dices, voy a leer el libro anterior que escribió y cojo los elegidos y descubro ese librazo, digo, pues quiero hablar de los dos. Y, y más que nada porque hay algo que me encanta de estos dos libros, que es, antes te comentaba fuera de micrófonos, que era un poco hacer el seguimiento de nuestro país, los últimos, desde los años 50, incluso antes, porque hablas de cosas anteriores a los años 50, pero sobre todo a partir de los años 50 y hasta hoy en día, de una visión sobre nuestro país. Y no sé si te parece que la visión que hay del país es que hemos avanzado muchas cosas, pero hay otras que no hemos avanzado tantas como nos gustaría, ¿no crees? Pues totalmente, yo creo que se ve en los dos libros, ¿no? Porque de alguna manera en Los elegidos se parte, ¿no? De esa reforma de la ley de vagos y maleantes del 54, en la que se condena la homosexualidad y se nos convierte en criminales, se crean campos de concentración, cárceles específicas, etcétera. Y se habla de esa lucha en esos años en los que la identidad tenía que ser ocultada, ¿no? Y que te jugabas la vida por el mero hecho de ser quien eras, ¿no? En el caso de Las Durmientes, que salta a la actualidad, o sea, es una novela ubicada en pleno siglo XXI, en los años actuales, ¿no? En 2023, 2024, lo que se está hablando es cómo, por suerte, eso ha cambiado muchísimo, es decir, hemos conquistado unos espacios de libertad y unos derechos, incluso unas leyes, ¿no? Como la actual ley LGTBI o la ley trans, que nos protegen y nos defienden, pero a la vez todavía siguen quedando muchísimas situaciones en las que seguimos viviendo situaciones de violencia, sigue existiendo un fenómeno muy complejo que es el desexilio, ¿no? Todas las Ujú. personas LGTB que hasta de hoy siguen abandonando sus lugares habituales, ¿no? Porque sufren violencia y luego a la vez en los dos libros también se ve otra lucha que es pareja a esa lucha LGTB, que es la lucha feminista, porque yo creo que además ambas van de la mano y deberían ir siempre de la mano. Y si en los elegidos vemos a esas mujeres sometidas por ese sistema completamente patriarcal, ¿no? Por esa cultura machista marcada por la iglesia, por la religión, por una moral absolutamente rancia, ¿no? Y castrante, y cómo luchan frente a ello, en Las Durmientes lo que vemos es en un contexto, bueno, pues por suerte mucho más igualitario, ¿no? Y donde hay una serie de conquistas feministas que ya han ocurrido, cómo sigue habiendo una violencia machista, como tú muy bien decías, una cultura de la violación que sigue oprimiendo a la mujer y que sigue haciendo esas luchas necesarias, ¿no? En cierto Ujú. modo, lo pensaba antes de conectarnos, hay un hilo curioso, ¿no? Mm. Que atraviesa ambas novelas y que tiene que ver con la relación entre, aunque sean muy diferentes entre sí, de Asun y Santos en Los elegidos y de Chloe y de Gael Mm. en Las durmientes. Y no es una casualidad que sean dos parejas, y pongo parejas entre comillas y muchas comillas en ambos casos, Sí. protagonistas, porque son dos luchas que van de la mano, ¿no? De alguna forma, y que sí que hacen ese recorrido que tú decías por esa historia de un país que ha avanzado mucho, que duda cabe, pero en el que todavía queda mucho por avanzar y donde ahora hay sombras de ese fascismo de esos años que Mm. están reputando con fuerza y que a mí me preocupa muchísimo que estén Normal. ocupando tantas posiciones públicas, ¿no? Sí, sí, precisamente por eso una de las cosas que más suelo intentar aquí es hablar de esos tipos de temas, hablar de ese tipo, hablar con autoras, porque esos pasos que se han ido para adelante, que parece que ahora incluso hay mucha gente que dice, pero si ya tenéis todo, ¿y ahora qué más queréis? Y dices, esa es la Ojalá. primera frase para ir quitando derechos, para decir de que si ya Sí, tenéis todo, totalmente. ahora ya vamos a ir quitando, porque era total.
Ya, Sí, ¿para qué más? Esa luego le sigue la de tengo un amigo gay o yo también. también tengo una madre, ¿no? Que es como, son ese tipo Sí, de argumentos de, por sí, favor, cuando empiezan por ahí ya es vamos mal, vamos muy sí. mal. Antes de hablar de las novelas, sí me gustaría un poco hablar de ti, porque vamos a decir que tienes cuatro caras así más, que sería por un lado novelista, por otro lado dramaturgo, también con una carrera ya extensa dramaturgo, también doctor en filosofía, y, Filología, o sea, perdona, filología. filología, y por otro lado, algo que me hace mucha ilusión también y que yo creo que en tu obra también se nota mucho, que es que fuiste profesor y profesor en la pública. Total, y además es que yo creo que quienes somos profes de por vida. O sea, Sí. yo me sigo sintiendo docente, imagino que a ti te pasa igual. Yo pedí la excedencia hace ya 8 o 9 años, ahora mismo dudo si es 8 o 9, pero bueno, hace ya bastante tiempo. Pero sigo estando muy vinculado a las aulas, hago muchos encuentros con jóvenes, presenciales, online, y de alguna manera yo creo que empecé a escribir literatura juvenil a raíz de estar en las aulas, porque de alguna forma lo que me pasaba es que echaba de menos, bueno, pues libros que hablaran de ciertos temas, cierto tipo de personajes. Y yo empecé a escribir los libros que me habría gustado leer como joven o que me habría gustado compartir con mi alumnado, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso está muy en mi literatura porque a mí hay algo que me parece que consigues cuando escribes, ¿no? Que es, bueno, pues el retratar cosas que te preocupan, en compartir interrogantes, el compartir dudas. Eso no deja de ser muy pedagógico, ¿no? Yo aprendo mucho cuando leo. Y aprendo no en el sentido de que me den lecciones, sino aprendo porque me abren la mente y porque me hacen dudar y porque me colocan con lugares incómodos, ¿no? Y yo es lo que intento hacer con mi literatura, ¿no? Y de alguna manera creo que todo el homenaje a la cultura que hay en mis libros, que siempre tienen películas, libros, canciones, o sea, siempre hay mucha cultura dentro de lo que escribo. En el fondo es el profe que sigue compartiendo lo que le emociona y lo que le gusta, ¿no? Y también quizá eso, bueno, esos años han sido un bagaje muy importante y lo hablábamos también antes de conectarnos, ¿no? Cuando comentábamos que el dar clase yo creo que te da una visión muy cercana de la adolescencia y muy real y te evita caer en ciertos errores a la hora de escribir para el público joven, ¿no? Pues yo odio la moralina, odio los finales cerrados, odio los libros que tienen un discurso casi panfletario y a mí me parece que los libros se tienen como que movilizar, que provocar, y eso viene de ahí, de esas aulas donde vemos esa juventud despierta y con ganas de que, bueno, que le interpelen, ¿no? Y que le provoquen, pero que la literatura tiene que ser algo que emocione, porque si no te emociona y no te trata con respeto, al final el libro no te interesa nada, ¿no? Sí, sí, está claro, porque es más, muchas veces tú incluso le sueles dar voz directamente a los jóvenes en tus libros, o sea, no es que Sí, solamente sea esa visión, sino que además es el centro, que muchas veces que la literatura juvenil se entiende mal como más una especie de curso sobre la vida para los jóvenes, más como esa parte, y dicen, no, no, es que no tiene nada que ver con eso. Y lo mismo que tampoco tiene nada que ver que sea literatura juvenil, que sea literatura solo para jóvenes. Jesús claro. Cañada me encantó una cosa que me dijo cuando estuvimos hablando justo de esto y me decía él, es que para mí siempre esa etiqueta es a partir de qué edad merece la A pena partir leerlo. de, claro. Y es una partir de, te diré, que a veces es discutible, porque Mm, también depende de la madurez de sí, la claro, persona que lo lee. Yo me he encontrado gente de 12 años que lee mis libros recomendados a partir de 15, pero porque es gente súper lectora. claro. O sea, que al final también es que todo eso, o sea, yo estoy muy de Mm, acuerdo en el a partir de y siempre con un ámbito de libertad de, sí, si te llama la atención el libro, inténtalo, porque si se te queda grande ya lo probarás más adelante, ¿no? Y sí que es algo, a mí, mira, algo muy bonito que me pasa es que mis libros tienen un público que se mezcla y se mezcla muchísimo. Los juveniles los lee mucha gente adulta y los adultos los buscan mucho los jóvenes que me han empezado a leer a lo mejor con 12 y claro. 13 años, ¿no? Y la Ujú. verdad es que esa mezcla, pues sinceramente, es como un regalo, ¿eh? Sí, sí. Para mí es de lo más bonito que me pasa. Y de todas esas caras diferentes que tienes, ¿hay alguna en la que te sientes especialmente cómodo? ¿O por entre No, dramaturgo, no. escritor? Pues es que la suerte que yo tengo es que todas las caras que tú has mencionado son cosas que amo. Es decir, a mí me encantaba investigar y por eso hice el doctorado. Me encanta el mundo de las aulas y la educación, por eso fui profe. Me encanta el teatro y me encanta la novela, ¿no? Y he sido y soy dramaturgo y novelista. Entonces es que no es que me sienta más cómoda en una que otra, sino que todas realmente son partes de mí de las que no puedo renunciar. Es más, a mí, por ejemplo, dejar las aulas me costó muchísimo. Me Lo que pasa imagino. que claro, es que llegó un momento que era imposible. Es que no podía compaginar los viajes, las charlas, las conferencias, el volumen de libros que,
Pues es que en estos últimos 11 años he publicado cerca de 40 libros Ujú. entre los diversos géneros en los que trabajo. Entonces al final no era posible, pero me costó un montón. Normal. Y bueno, no lo sé, no sabría decirte. Quizá ahora mismo, como que una de las áreas donde estoy más cómodo es la novela, porque la novela me permite también evadirme muchísimo, es un acto muy solitario, yo tengo un punto a veces muy solitario y me viene muy bien el refugiarme en mi ordenador y el crear la historia, mientras que el teatro, que me divierte mucho, es más trabajo de equipo. Claro. Entonces, en el teatro es verdad que me gusta, pero bueno, es otro tipo de proceso creativo, ¿no? En el fondo a mí lo que más me mola es alternar, ¿sabes? Salir de la soledad casi monacal de la novela y meterme en el jardín del teatro y tener la suerte de compaginar ambas cosas es muy, muy, no sé, Y, muy llevadero. y hablando de jardines, hay un jardín que te sueles meter que yo lo agradezco mucho, que es en las redes sociales, eres una persona muy Sí, activa. Y claro, choca con lo que nos pretende vender hoy en día, decir, no, intenta ser perfil bajo, que no se que tenga, que cualquiera pueda leer tus libros, que cualquiera pueda. ¿Cómo compaginas esa parte de? Porque me imagino que habrá gente que te lo habrá dicho, que te habrá dicho, oye, tranquilo, que al final aquí también hay que vender libros y no hace falta, no queremos que enfades a mucha gente. Pero, ¿cómo es esa parte en la que, como dices tú, esa parte solitaria tuya, pero cuando ves que ocurren tantas cosas en el mundo que llega un momento que dices, es que no puedo estar callado? claro, es que, mira, yo ahí tengo la suerte, Aritz, de que las editoriales con las que trabajo apoyan mucho lo que escribo. Y esto quiere decir que apoyan mucho mi manera también de pensar y de estar en el mundo, porque mi literatura es muy, muy coherente con mi manera de pensar, ¿no? Y yo escribo sobre problemas que me preocupan y que tienen que ver con los mismos temas que luego voy a hablar en esas redes. Entonces, sí que es verdad que siempre han respetado mucho mi discurso y nunca me han dicho, cuidado con esto, no digas esto otro. Al revés, es como, bueno, pues ese eres tú. Sí que alguna vez, bueno, pues te hacen ser consciente de que sepas que eso puede tener alguna consecuencia, pero si tú estás dispuesto a afrontarla, estamos contigo, ¿no? Yo ahí siempre como que me he sentido muy apoyado, la verdad. O sea, yo trabajo sobre todo con Planeta, con SM, con Santillana y con Antígona y Dos Bigotes. Bueno, son como las 5 editoriales con las que Ujú. tengo mis diferentes libros y en todas he tenido siempre ese apoyo, ¿no? En lo que a mí respecta como autor, es que a mí esa idea del perfil bajo me parece que es una idea muy hipócrita y muy cómoda. Es decir, siempre es mucho más cómodo no posicionarte, pero me parece muy incoherente con mi manera de entender la literatura. Yo creo una literatura combativa, una literatura que abra ventanas, una literatura valiente. Creo que no serlo en mi faceta personal sería un acto de incoherencia suma. Y yo no me imagino callado. Y luego además hay algo que, bueno, me parece que de alguna forma también tengo que aprovechar, que es esa visibilidad mayor o menor que pueda tener por mi trabajo. Los escritores tenemos en general una visibilidad limitada, quiero Sí. decir, que depende, bueno, del círculo al que llegamos, pues es más o menos amplio, pero en cualquier caso, sí tenemos una plataforma de gente que nos lee, de gente que nos escucha, de gente que nos sigue, a la que podemos llegar. Y en mi caso particular, en esa gente hay mucha gente joven. Entonces yo siento una doble responsabilidad y ahí volvemos a la parte docente que tú decías, ¿no? Yo ante ciertas situaciones de injusticia, de violencia, no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callado. Es verdad que no opino de todo y no hablo de todo porque también creo que tenemos que hablar de aquellos temas de los que realmente tengamos una información, una documentación rigurosa y Sí. de otros prefiero que lo haga gente que lo puede contar mejor que yo. Pero cuando estamos hablando de cuestiones como el tema de la homofobia, de la transfobia, de la discriminación, de todos esos temas que he vivido, que conozco, de los que me llegan montones de testimonios y que además abordo en mis libros, me parece que no me puedo quedar en silencio, ¿no? Entonces, que eso tenga una consecuencia me preocupa bastante poco porque además al final también, incluso siendo pragmático, alguien que tiene un ideario fascista jamás se va a acercar a un libro como Los Elegidos que denuncia las consecuencias del fascismo. Lógicamente. Da igual lo que yo diga en redes o no, quiero Ojalá decir, lo hiciera, pero bueno, claro, ojalá, pero no lo va a hacer. ya. Ojalá lo hiciera. Y además si lo hace, lo va a hacer desde su propio prejuicio Mm. y no tengo muy claro que esa lectura le vaya a cambiar. Ojalá, ojalá, y quiero creer que sí. Por desgracia, creo que uno de los ingredientes claros del fascismo es la ignorancia. Y la Mm. ignorancia es incompatible con la cultura. Entonces, ¿para qué callarme cuando eso tampoco tiene ningún tipo de consecuencia en los libros? Al revés, yo creo que lo que hay que hacer es hablar, hablar con claridad
y conseguir que esos libros lleguen a lo mejor a mucha gente, no solo que esté de acuerdo con esas ideas, sino gente que duda o gente que no tiene las ideas claras. Yo pienso mucho que siempre hay una zona muy gris de gente que duda. Yo dudo de muchos temas y a mí los libros me ayudan a entenderme mejor y determinadas personas que sigo en redes también. Yo escribo mucho para esas personas, para Mm. personas que a lo mejor tienen dudas o a las que les están tratando de dar, pues no que sea un discurso transfobo, un discurso machista o un discurso racista y que de repente un libro en lo cultural o un tuit, ¿por qué no? Puede hacerles cambiar de idea o por lo menos replantearse ciertas cosas. Así que no concibo el no posicionarse y creo que además la cultura ahora mismo está en un momento en el que se tiene que posicionar. O sea, creo Sí, sí. que hasta la evasión es una forma de posicionamiento, ¿no? Mm. Sí, sí. Y por último, para acabar esta parte, ¿qué es lo mejor que te ha traído la escritura, tanto de teatro como de novela? Yo creo que la emoción de las personas que me leen. Y es una emoción tan sincera, tan generosa y tan bonita que es muy difícil de expresar. Yo te puedo poner un ejemplo muy concreto que además compartí en redes porque lo compartió la persona que protagonizó ese momento, que fue este fin de semana en la librería de Doña Leo, de Máximo Huerta, que es un querido amigo mío. Me invitó a presentar Los Elegidos y en las personas que estaban ahí esperando había una chica muy joven que había leído 6 o 7 de mis libros, eran los que llevaba, pero había leído más. O sea, yo llevaba 6 o 7 para firmar porque se había identificado mucho con ellos. Y en uno de ellos, que es el de las primeras veces, se había visto tan identificada que había compuesto una canción y no solo me enseñó la letra de la canción, sino que la cantó en la librería, a capela. Fue mágico, había música, porque Max siempre tiene una música, ¿no? Para ambientar la firma y el encuentro. Hubo que bajar la música y todo el mundo se quedó en silencio escuchando a esta chica cantar esa canción. Tú como profe que eres, seguro que entiendes el valor de ese momento, ¿no? Y la emoción, ¿no? Y creo que pocas cosas más bonitas nos pasan que ese cariño sincero que te da alguien tan joven que siente que un libro le habla de ti, ¿no? Por ejemplo, con los elegidos en los encuentros, en los últimos, claro, al principio la gente no había leído el libro, pero ya en los últimos encuentros viene mucha gente que ya lo ha leído. Otra cosa muy emocionante que ha pasado es gente que viene, que es nieta o bisnieta de represaliados que vivieron situaciones muy parecidas a las del libro. Y cada vez que hablan de eso es imposible no estremecerse, de Claro, verdad, ¿no? sí, sí. Y creo que esa emoción y ese agradecimiento es lo más bonito que me ha traído la literatura y porque además es lo que me demuestra que merece la pena escribir, ¿no? Y que realmente sirve. Y luego, lo último, por sumar algo como que tiene que ver más con la acción, hay muchísimas personas LGTB que se han hecho visibles en sus ámbitos profesionales después de leer alguno de mis libros. Y esto sí que es algo que yo llevo con mucho orgullo, ¿no? Normal. Claro, podría haber sido con otro libro, pero Sí, sí, bueno, he sí, tenido pero bueno, suerte que pero no mío, ¿no? Claro, y que de repente alguien te diga, pues yo he decidido dar el paso porque leí tu novela o vi tu obra de teatro, bueno, pues a mí mm, me hace especialmente feliz. sí, Así que sí, porque me hace mucha alegría, sí. hay mucha gente que no entiende, los que amamos tanto los libros, cómo pasa algunas veces, por desgracia pasa pocas, pero cuando pasa es lo más potente que hay, es cuando te parece que el libro te habla a ti. Parece que Sí, directamente te está hablando, te está contando la historia, no solamente contando la historia, sino que estás siendo parte de ella. Entonces, sí, sí, claro. además, yo me imaginaba, por ejemplo, leyendo Los Elegidos, la cantidad de gente que con historias de familiares, que le tocaría mucho porque es un libro que estremece. Estremece. Y mira, es el pie perfecto para empezar con Los Elegidos. Y sí me gustaría saber, ¿cuál fue la idea germen para escribir Los Elegidos? Pues la idea parte de muchos lugares. Uno de ellos es algo que yo, bueno, pues a lo que yo le doy mucha importancia, que son los correos que recibo de lectores. Y eso está tanto en Los Elegidos como en Las Durmientes. Y empecé a recibir mensajes de gente de 70, 60 y muchos que me estaba leyendo en otros libros y que echaba de menos, me decían, que mi mirada sobre el mundo LGTB fuera hacia el pasado. Es decir, que está muy bien que hables de lo que está pasando ahora, pero ¿dónde están nuestras historias, no? Y eso empezó bueno, ahí a darme vueltas en la cabeza. Luego hubo un objeto que entra en mi vida desde una relación familiar y es que una tía de mi marido, ya muy mayor, que por desgracia falleció hace unos años,
con la que yo tenía muy buena relación, se llamaba Carmen, un día me entregó la última cartilla de racionamiento que le habían dado a ella, ¿no? La última que se entregó en este país, ella aún guardaba esos cupones y me los dio y me dijo una frase que a mí me marcó, ¿no? Me dijo, espero que sepas qué hacer con esto. Y eso, sumado a esos mensajes, claro, todo eso me empezó a dar vueltas a la cabeza y es claro, es que tengo que hablar de todo ese tiempo, es que tengo que hablar de todo esto, ¿no? Y un tercer elemento es, bueno, yo tengo la suerte de que tengo todavía a mi abuela conmigo, a su avanzada edad, y ella vive en Jaén, yo vivo en Madrid, la veo lo que puedo, intento ir con cierta frecuencia a estar con ella. Y siempre compartimos unos días en verano que para mí son como muy especiales, ¿no? Que es como, bueno, unos días solo para ella y para mí. Y en uno de esos viajes ella empezó a hablarme de esos recuerdos, de esa durísima posguerra, y yo me di cuenta de que no tenía grabado el testimonio de mi abuela, de que no lo había utilizado en ningún libro, y de repente Encajó. todo encajó y pensé, tengo que hablar de esta historia, tengo que hablar de estos años, tengo que indagar en todo esto, y a partir de ahí empecé a investigar en qué momento clave quería trabar la historia, y de repente sale esa fecha terrible del 54 con esa reforma de la ley de vagos y maleantes, y a partir de ahí todas las piezas tienen sentido y es más, muchos de los elementos que están en los elegidos parten o de los testimonios de estas personas a las que luego fui entrevistando o de datos biográficos de mi propia familia, como el hecho de que Asun empiece en una tintorería, que es el lugar donde empezó a trabajar mi abuela a la misma edad que la de Asun, claro. O sea, hay muchos guiños que vienen de ahí, ¿no? Y hablando de guiños, claro, el protagonista, bueno, los dos protagonistas son Santos y Asun. Sí. Santos, un bibliotecario que tiene que esconder su sexualidad, que tiene que esconder muchas cosas, pero a la vez es completamente apasionado. Es en el sentido de ama el arte por encima de todas las cosas. Y por otro lado tenemos a Asun, que se dedica a cantar sus coplas y después de eso, con un pasado también duro, que se quedó sin... Mataron a su padre. ¿Cómo fue el dar forma a esos dos personajes? Y sobre todo, ya te digo, una de las cosas que más me gusta de esta novela es la química que tienen esos dos personajes, sabiendo la realidad que tienen los dos de, pues, sobre la sexualidad de Santos, aunque no llegan a verbalizarlo casi en ningún momento, sino simplemente son algo que me gusta mucho también, que son esos silencios entre ellos. Eh, pero ¿cómo es formar esa pareja tan especial y además unirlo tanto con la literatura y con el arte? Pues fue muy bonito el crearlos, la verdad. Te tengo que decir que pese a que Los elegidos era duro de escribir por la parte histórica, primero porque requería mucha documentación y luego porque esa parte histórica es muy cruel, ¿no? Y fue muy duro escribir todo eso. Pero cuando entraba en el mundo de Asun y Santos, yo encontraba una especie de oasis, ¿no? Emocional, porque eran dos personajes por los que sentía un cariño enorme y por los que siento un cariño enorme, ¿no? Entonces, lo primero que te puedo decir es que fue una experiencia bonita el crearlos, porque yo a través de ellos, de lo que quería hablar era de dos cuestiones que para mí eran importantes. Una, que incluso en los peores momentos, tanto el mundo femenino como el mundo LGTB han sido resilientes, es decir, de esa lucha sorda, callada, invisibilizada, pero constante a lo largo de la historia. Entonces tenía claro que iban a ser dos personajes fuertes dentro de su fragilidad y que a pesar de las circunstancias, esa fuerza iba a ser un motor poderoso en ambos. Y por otro lado quería hablar de que el amor se puede construir desde muchos lugares y de muchas maneras, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de tener un amor que no es sexual, que es un amor que, como tú has dicho muy bien, parte de esos silencios compartidos, de ese saber sin decir, de ese no tener que explicar nada, pero también hace de algo que yo creo que forma parte de nuestros afectos, que es la cultura, ¿no? ¿Por qué está trabado con los libros? Que comparten, ¿no? Y que leen, pues porque realmente yo creo que los libros cuentan muchas de nuestras historias de amor y de amistad. O sea, yo puedo perfectamente ahora señalar cuáles de los libros que tengo aquí en mi estantería vienen de regalos de amigas, de amantes, de mi pareja, de familiares, de... O sea, cada uno de ellos tiene un viaje. Hay libros que han venido a mí porque he decidido yo que vengan a mí y hay libros cuyo viaje es completamente emocional. Y cuando regalamos un libro, estamos diciendo tantas cosas, ¿no? De Sí. nosotros y de la persona a la que se lo regalamos.
y me gustaba mucho la idea de que el vehículo emocional fueran esos libros, ¿no? Porque al final, y yo creo que a quienes nos escuchen, que se paren a mirar en los libros que tienen alrededor cuántas historias hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? Y es curioso porque igual que otros objetos han caído más en desuso, ¿no? Ahora apenas regalamos, yo qué sé, DVDs o Blu-rays, por ejemplo, ¿no? En la era del streaming. Pero el libro electrónico no ha matado el libro como regalo, lo No, seguimos regalando, no. ¿no? Seguimos tocando el libro, seguimos necesitando el libro como objeto físico, sigue habiendo un fetichismo del libro porque al final hay algo en ellos que es profundamente afectivo y casi sensual, ¿no? Y me gustaba la idea de contar una historia donde ese sexo que no es posible en lo físico, sí es posible en lo intelectual. Ellos se excitan, en cierto modo, podemos Ujú. decir, Sí, a sí. través de esas páginas que comparten. Es el mero acto de pasar la página, ¿no? El mero acto de leer, de declamar. A mí todo eso me parece que tiene una sensualidad hermosa y que es otra manera de contar la relación, ¿no? Y es verdad que también eso está influido porque los testimonios que recopilé, algo que me gustó encontrar fueron historias de parejas que no eran tales en el sentido de que a lo mejor ella era lesbiana y él era gay, o ella era hetero y él era gay, tal y como pasa en la novela, pero que no se construyeron desde la mentira, o sea, encontré por lo menos 2 o 3 casos en esta línea, sino que se construyeron desde la alianza. Y eran alianzas para sobrevivir. Hace poco en un encuentro en la librería Antonio Machado, una de las asistentes nos contó que sus bisabuelos eran un caso así. Ella era lesbiana, él era gay, se casaron para sobrevivir y se encargaron de transmitir su historia a las siguientes generaciones Generaciones. para que no se olvidara. O sea que, y claro, también eso me inspiraba mucho, la idea de contar eso, ¿no? Contar la alianza desde lo cultural y desde la lucha política. Y luego tener dos personajes que lo bonito, creo, de su relación es que Asun aprende todo lo que puede ser gracias a Santos, porque ella se lo ha negado, porque no ha tenido acceso a una educación, y Santos descubre un valor y un coraje que desconocía de sí mismo gracias a Asun. O sea, ninguno de los dos personajes es igual antes y después de No. conocerse. Y esto también me gusta, Y ¿no? no, y no solo eso, sino porque una de las cosas que estoy tratando este mes son las relaciones personales, Ujú. interpersonales, familiares y todo. Y hay algo que muchas veces se nos olvida, que parece que la única relación posible puede ser una relación sexual, afectiva sexual. Y aquí te das cuenta que entre los dos, entre Asun y Santos, hay un amor verdadero, que es un amor no sexual, pero se adoran, se admiran, que es algo que me encanta ver cómo Claro. los dos admiran, porque parece que cuando coges el libro y tirando de tópicos que tenemos por desgracia en la cabeza, parece que Asun tiene que admirar al hombre porque es el cultivado, es el... Y te das cuenta cómo poco a poco Santos, ya desde el momento en que la conoce, la oye cantar y la ve interpretar, se queda prendado de ella, de la fuerza que tiene y de la valentía que tiene y de cómo es Asun. Claro, es que has dicho dos cosas que para mí son muy importantes, Aritz. Una, el romper ese elitismo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué la admiración tiene que ir de mano de un rango académico o vital o profesional? O sea, aquí la admiración surge desde lugares distintos y efectivamente en el momento que Santos ve a esa mujer cantar en ese tablao lleno de hombres que la quieren manosear, utilizar, la ve defenderse, la ve expresarse y ve esa magia que tiene Asun, ¿no? Y esa fuerza que tiene, él la admira desde ese mismo instante, ¿no? Igual que ella admira en él todo lo que le puede enseñar sobre Lorca, sobre Cernuda, sobre ese mundo literario que él le descubre, ¿no? Pero de alguna manera yo siempre digo que Asun es la poesía popular, por eso es la copla, Sí, y él es la poesía culta, pero ambas se necesitan, ¿no? De alguna forma, el libro se abre con unas palabras de Lorca, que fue uno de los autores que mejor supo unir lo popular y lo culto, ¿no? en, sí, su, en sí. su literatura. Entonces, por un lado, hay como una necesidad de acabar con ese prejuicio elitista que creo que nos empobrece mucho. Y luego, lo otro que has dicho, ¿no? ¿Por qué pensamos siempre que las relaciones profundas tienen que partir de esa relación convencional y heteronormativa única, ¿no? O incluso si es una relación LGTB también tiene que ser normativa, ¿no? Y cerrada, monógama, etcétera, etcétera. Y yo que quería plantear que es que hay muchas maneras de relación, hay muchas formas de amarse. También yo confieso que me inspiré mucho, y quizá por eso hay tanto amor en la novela, me inspiré mucho en mis amigas. Yo tengo grandísimas amigas con las que la palabra amistad a veces se me queda corta, porque han sido las personas con las que yo me he definido, con las que yo me expreso, con las que yo siento un ámbito de libertad absoluto. Y creo que la relación es aún más íntima. O sea, a mí me gusta más hablar de intimidad que de amistad, porque de verdad que creo que cuando es tan profunda se nos queda corta, ¿no? Y en cierto modo también hay
he volcado eso, ¿no? Y luego otro elemento que me gustaba sumar, porque claro, en esta relación de Asun y Santos luego entran dos personas más, que son Sí, Alonso y Miguel, y cómo esa relación se abre, se vuelve porosa, evoluciona. Bueno, también algo que quería hacer con esta novela era reivindicar que siempre ha habido muchas maneras de relacionarse y que a pesar de que ahora yo creo que tenemos una especie de ombliguismo que nos hace creer que lo hemos inventado todo, no es verdad. Siempre ha habido ujú, otras maneras de ser ajenas al discurso convencional, solo que a lo mejor no estaba el léxico establecido o no eran tan evidentes, ¿no? Ahora hablamos mucho de poliamor, bueno, pues en los años 50 evidentemente no, pero eso no quiere decir que no hubiera formas de poliamor, ¿no? Y ahí también, bueno, pues me pesaba mucho en esas entrevistas que te comentaba que algo que me pedían, y esto se repitió en varios de los testimonios, era que no lo contara de manera ñoña, porque estaban un poco enfadados con que el relato de esa época y de esos momentos solía ser más bien ñoño, sí, en el sentido de que se evitaba la narración de su realidad íntima, de su realidad sexual, que a pesar de estar prohibida, seguía existía. sucediendo, Sí, ¿no? sí. Y existía. Y eso, todo eso está un poco ahí en esa historia de estos personajes, pero sí que es verdad que quería que su amor naciera de esa admiración, ¿no? Decía Almudena Grandes que no se puede amar sin admirar a alguien, y yo coincido con ella plenamente, ¿no? Creo que Sí, el sí. amor tiene algo muy, muy, muy potente de admiración, ¿no? Sí, hablabas de los dos jóvenes que llegan y les revoluciona un poco la casa, pero también de toda la tribu de actores que preparan la obra de Sí, teatro. También me quiero acordar de la Reme, ese personaje también de sí, la madre sufridora sí. y también ella hay esos momentos más hacia el final de la novela, esos silencios también con su hija, esos te digo que ya sé que va a pasar, pero te lo tengo que decir. Y luego hay algo que impregna absolutamente todo, que es la importancia de la cultura Ujú, en esa lucha por las libertades, ujú, tanto sexuales como de la mujer, como ujú, libertades políticas, ese peso que ujú. tenía y ese peso que tiene, que por eso es tan polémico y es tan complicado en la relación con la cultura. ¿Qué importancia tiene la cultura para mover esos avisperos de fascismo y abrir la mente a la libertad? Pues yo creo muchísima, ¿no? Si no, no la perseguirían ni la censurarían, ¿no? Hace pues apenas una semana leíamos que en una biblioteca pública querían retirar los libros LGTB de la sección de infantil y juvenil, ¿no? Esto Mm, ha pasado hace nada, sí, en sí, 2023, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esos libros abren ventanas, ¿no? Al final la cultura te permite ver otras realidades, te permite salir de tu burbuja, te permite tener referentes, te permite tener ideas propias y sobre todo te permite escapar de ese discurso único que a veces nos quieren imponer sobre un montón de temas, ¿no? O sea, lo que yo creo que nos permite la cultura es escapar de la manipulación, o por lo menos desarrollar herramientas, ¿no? Y estrategias para escapar de esa manipulación y de ese control, ¿no? Que al final es a lo que aspira el fascismo, ¿no? Y cualquier movimiento totalitario. Entonces, a mí me parecía como muy hermoso el poder contar todo eso en un momento donde creo que la literatura necesita, y la cultura en general, recuperar ese posicionamiento. Tú antes me preguntabas, ¿no? Por mi ujú, actividad en redes y si soy más o menos claro o rotundo en lo que pienso. Bueno, es que escribiendo Los elegidos me he vuelto aún más beligerante, porque, claro, cuando estás escribiendo sobre gente que al estrenar una obra de teatro realmente ponía el cuerpo, sí, literalmente, sí. frente a la acción policial, que se enfrentaba a represalias muy duras y a consecuencias muy graves, ¿no? Por el hecho de publicar una noticia, de escribir un poema, de escribir una obra de teatro, pues cómo no hacerlo en la actualidad, donde por mucho que nos juguemos, no, yo no me estoy arriesgando de esa manera. Es decir, creo que en ese sentido también, a mí este libro lo que me ha permitido es hacer un homenaje a toda esa gente que realmente se jugó el tipo desde lo cultural y plantear una reflexión para la persona que lo lea de realmente estamos dispuestos a cruzarnos de brazos ahora, realmente creemos que ahora es más difícil, porque bueno, de vez en cuando se escuchan cosas para mí muy responsables de ya no se puede decir nada. Pues mira, lo que no se puede es decir nada incoherente porque por suerte hay un discurso crítico que va a impedir que se digan ciertas barbaridades o vamos a intentar impedirlo al menos, ¿no? Y de alguna forma el momento en que descubrí todos esos hechos que además son reales y que se cuentan en el libro, que tienen que ver con la cultura y que nacen de la cultura y cómo
situaciones como unas jornadas poéticas o el entierro de Ortega y Gasset o unas jornadas de cine se convirtieron en puntos de rebelión contra el fascismo y contra la dictadura, a mí me resultó tan literario y tan hermoso poder contar eso que no tenía más remedio que retratarlo, ¿no? Hay una frase del libro que se ha convertido casi en un lema de la novela, que mucha gente me la repite cuando viene a los encuentros de las firmas, que es ¿por qué en este país no se lee a Lorca, a Hernández o a Alberti? Esa frase que pronuncia un estudiante en la novela, Ujú. realmente la pronunció un estudiante en esos años en la Universidad Madrileña y se levantó, se puso en pie y a partir de eso empieza una revolución, ¿no? Y a mí esa idea de que una revolución, por mucho que fuera una revolución que acabó mal, por mucho que fuera una revolución que no triunfó, pero fue un intento de algo, que ya es bastante, en un momento tan oscuro, y que naciera reivindicando a Lorca, a Hernández y a Alberti, me parece hermosísimo, ¿no? Porque de alguna forma conecta con por qué escribo. Pues yo Sí, escribo sí, porque creo que la literatura transforma. la maravillosa escena de Ortega y Gasset. El entierro de Ortega y Gasset es una escena Sí, maravillosa que dices, o sea, cómo se puede a través de la cultura formar una manifestación de sí, sí. Sí, una manifestación, Aritz, que ni siquiera sabían que que lo era, sí, ¿no? A mí lo sí, que, era claro, vivirlo, vivir sale, ¿no? la necesidad que tenían de salir, de seguir a Exacto, Ortega y Gasset y de decir, aquí estamos siguiendo exacto. la cultura y que se convirtió ellos mismos. O sea, me encanta porque es una escena en la que de repente se dan cuenta que están en medio de una manifestación cuando no son conscientes de ellos cuando empieza. No, porque realmente lo que quieren es evitar que el franquismo les robe a Ortega y Gasset, ¿no? Se lo quieren apropiar, le han obligado a, bueno, a aceptar, se ha metido ahí un cura, ¿no? Sí, A contar una supuesta conversión en el sí, último al momento, etcétera, final, sí. etcétera. Bueno, se ha hecho todo tipo de manipulación al respecto. Y entonces de repente los estudiantes salen a reivindicar a su maestro y salen a reivindicar la dignidad intelectual y salen a reivindicar su voz. Y de repente se ven en medio de la ciudad caminando en silencio en una manifestación que no pretendía serlo, ¿no? Y me parece un momento tan fascinante, ¿no? Sí, Y también necesitaba contarlo. Y ese momento que tiene que ver también con la unión, ¿no? Cuando te unen unas ideas, que por eso también hay otra palabra clave en el libro que es la palabra tribu, ¿no? sí, sí. En esta novela el concepto de tribu que tú mencionabas antes está muy presente y es más, dentro de esas cosas bonitas que decíamos que pasan escribiendo, hay mucha gente que ya me escribe, de, ya estoy en la tribu, ya soy de la tribu, qué bien Sí. ser de la tribu, ¿no? Y dices, qué bonito que esté generando Que este apropien ese, sentimiento los sí. elegidos de sumarse a la tribu, ¿no? Sí, porque a mí esa escena de Ortega y Gasset me recordaba, de cierta manera, a ese momento en el Club de los Poetas Muertos, cuando el profesor le echa- y se ponen todos los alumnos de pie. Es ese momento de decir, me revelo ante lo que se supone que tengo que hacer, que me tengo que callar, porque Totalmente. está por encima de esto, está por encima Sí, de sí. incluso de mi propia seguridad. Y unido a eso, y acabamos de esto, porque si no nos da tiempo a hablar de la otra novela de las durmientes, cuando he releído la novela, claro, está muy bien diferenciada, vamos a decir, dos partes la novela. Por un lado, esa parte más casi utópica de lucha, de ansia, de libertad, de todo eso, con una segunda parte mucha más dura, mucho más real. Pero yo creo que une a la perfección con lo que has dicho tú antes. Si hoy en día no estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y ese tipo de cosas, cuando como mucho nos pueden decir algo por redes, en el sentido de ese tipo de cosas, cuando no eres nadie. ¿Cómo podemos echarnos nosotros también, mirarnos al espejo cuando de repente ves historias como esta, en la que te das cuenta lo que suponía de verdad dar la cara y ponerte delante del poder, delante de todo eso? Porque al final es esa sensación de decir, nos quejamos nosotros porque nos pueden decir algo cuando la gente de verdad se jugaba el tipo cada día. Y sobre todo, hay algo que me encanta, hay una frase de las mujeres que están hablando y cuando que se enfrentan con creo que con un policía o así, que les dice, sois tan machistas que incluso nos dais cuenta que nosotras también podemos estar luchando por esto. O sea, no nos Sí. veis siquiera, no os podéis imaginar que nosotras somos parte de esto. Y esa frase, según quienes estaban en ese momento, es real. Es decir, esa frase que dice una de las mujeres que se presta voluntaria a ir en primera fila con las coronas fúnebres para Ujú. Ortega, cuando alguien le dice, pero ¿cómo os vais a poner ahí? Que os va a dar la policía, lo que les dijo es, no, la policía no nos va a dar, aquí sois machistas hasta para eso. Sí, por eso. Y al parecer esa frase, yo desde luego la he encontrado en varios testimonios y me impactó porque, como tú dices muy bien, habla de esa invisibilidad de la Total. mujer
desde una sociedad completamente machista, ¿no? Y luego esa reivindicación de tenemos que hacer y tenemos que actuar, que no es que no esté dándole importancia a las consecuencias que pueda tener hoy en día el posicionarse. Es verdad que eso te puede limitar en ciertos trabajos, te puede Sí, limitar. sí, Bueno, yo tengo muy claro qué cosas o qué consecuencias puede haber tenido o tiene en mi vida, claro. pero siguen pareciéndome menores comparadas con las que afrontó otra gente. Y sobre todo yo, otro de los temas que está muy en los elegidos es el tema del legado. O sea, yo sí siento que si hoy puedo ser visible, si yo puedo hablar de mi vida con mi marido, si yo puedo tener una existencia plena y abierta y sin miedo y con una serie de derechos, es porque mucha gente dio su Claro. vida antes. Sí, Y sí. yo ahí sí siento que todo el precio que tenga que pagar hoy por lo que hago está justificado porque de alguna manera les debo eso a quienes vinieron y se lo debo también a quienes vienen. O sea, Ujú. yo sí tengo una sensación de que somos parte de una cadena y eso es algo de lo que habla mucho, mira, está en los dos libros, Los elegidos o las durmientes. Uno de los temas que los une es la responsabilidad individual. Por eso los dos se centran en lo micro, en la historia personal de los personajes, porque al final es muy cómodo excusarse en, ya, no vamos a cambiar nada. Bueno, desde luego si no hacemos nada, no. Pero tus acciones sí tienen una repercusión en tu entorno. Y lo que les pasa a los personajes de la tribu es que por un lado está la utopía, queremos derrocar a un dictador, que eso no va a ocurrir, lo sabemos desde que abrimos la primera página, pero por otro lado está, bueno, a lo mejor no conseguimos eso, pero sí conseguimos cambiar nuestras vidas y las de la gente afín, Sí, ¿no? sí. Y esa lucha sí que está muy en los dos libros, ¿no? El creer que lo que tú haces sí tiene un peso sobre el entorno en el Sí, que, sí, en el que y estás, ¿no? entre otras cosas, en algún momento, incluso lo dices en la novela, en despertar esa conciencia en esas personas que pueden estar más grises, que pueden estar más a medio camino, porque los que tienen una idea muy clara o la otra muy clara es muy difícil que cambien, pero en cambio, esa persona que puede estar en medio, que igual necesita mirar otras realidades que no conocía para darse cuenta que el mundo no es lo que vemos nosotros cada día, que hay Claro. muchas realidades diferentes. Pues mira, ahora hay mucha gente que está leyendo Los elegidos en clubes de lectura, en grupos de bachillerato, y hay mucha gente que me está escribiendo con, es que yo no sabía que pasaba esto, es Claro, que yo no sabía que esto era así, es que, bueno, es que al final la literatura también es información, sí, ¿no? sí, no, Y eso no. también puede cambiar tu mirada, ¿no? Exactamente. Mira, me has dado el pie perfecto para saltar a las durmientes. Porque en las durmientes hablamos de Gael, Ujú. protagonista, un becario, que el pobre pues Sí, también la situación que es un becario en medios de comunicación hoy en día, que lo que son los medios de comunicación. es durillo. Sí, además es gay, además tiene un cuerpo no normativo que le ha machacado su familia bien respecto a eso. Además, viene de un pueblo que lo que supone también salir del armario en un pueblo pequeño en su juventud y todo eso. Y además ha vivido un trauma también de juventud muy duro. Y le toca volver a su pueblo para un caso de una Ujú. mujer que aparece en un descampado y que le han grabado violándola. Hay que decirlo, violándola, porque eso también es una de las partes de las que habla la novela, que es una violación, que no es una violación y todo eso. Y hay algo que me encanta de esta novela y es precisamente el personaje de Gael. Porque Gael es lo que yo creo que mucha gente tenemos la esperanza de que todavía los medios de comunicación puedan ser. Sí. Porque, Sí, él tiene muy claro que no quiere caer en el sensacionalismo, no quiere caer en utilizar a las víctimas y lo que le plantea a la vida es una situación donde puede sacar un gran beneficio si lo hace. O sea, claro, yo haga esto si tuvo que a mí, claro, como escritor a mí me interesa que los personajes tengan encrucijadas mm, y tengan dilemas. Y él tiene un dilema sí, y sí, es, ¿soy fiel a mi idea de lo que quiero que es el periodismo o me dejo llevar y hago algo tremendista que genere clickbait y que me posicione y de repente con 23 años ya me he convertido ujú, en el líder de opinión que quiero ser, ¿no? Y bueno, de ahí sale un debate que para mí era importante, que sí, es la responsabilidad de los medios de comunicación en todos estos temas. ujú. Y se ve muy claro y además, claro, él viene que a su amiga Vega, cuando era joven, desapareció también, no se supo nunca más de ella. Tiene esa herida con sus amigos, que eran cuatro, que ahora quedan tres. Ujú, Ese sí ujú, es otro, con lo que antes hablamos de los silencios. sí, Ahora, que es las ausencias, esa ausencia de esa Vega que pesa tanto en los tres, que es como hasta el final de la novela sigue pesando, casi no pueden ni nombrar sí.
y hay un momento que, no se puede contar mucho, pero que la amiga dice, ese de perdonarse, ese perdonar a los demás, a los amigos, lo duro que tiene que ser algo así. Y en esa, lo que dices tú, en ese punto era muy fácil para él y en algún momento él está todo el rato en esa, dándose cuenta que podía caer ahí, utilizar la historia de Vega para ganarse la otra historia y caer en ese sensacionalismo, que ese clickbait, que es, además su director está deseando que lo haga. Claro, es que a mí eso me gustaba porque creo que por un lado plantea, que es lo que yo intento hacer con mis libros, plantea un debate ideológico, ¿no? O sea, cuál es el papel de los medios de comunicación, cómo queremos que sean, cómo los estamos construyendo. Y por otro lado me plantea un debate argumental, que es lo que creo que tiene que tener un libro, ¿no? Que el personaje tenga contradicciones y que la historia, a ti como lector, también te haga preguntas, ¿no? De, ¿yo qué haría? ¿Y qué va a hacer? Y porque te genera angustia, ¿no? Ver a Gael en ese dilema. Gael está en una encrucijada desde que llega a ese pueblo, ¿no? Porque además, claro, a mí hay algo que tiene mucho de Homérico casi, que es uno de mis grandes referentes, a mí me influye mucho, aunque no lo parezca. Hay algo de la Odisea de las Durmientes muy lejano, pero lo hay, que es el retorno. Al final Sí, es el retorno a casa, es el retorno al hogar. Claro, él ha huido de ese hogar, porque ahí también de lo que estoy hablando es de cómo para muchas personas LGTB es muy difícil idealizar la adolescencia o idealizar la infancia porque no han sido lugares seguros. A fecha de hoy siguen sin serlo, sí, ¿no? sí. Antes, hace no mucho veía un tuit que ponía, no hay mayor red flag que alguien que echa de menos el instituto, ¿no? Y Sí. me llamó la atención leerlo porque de alguna forma es verdad que para muchas personas, bueno, pues a veces es un espacio complicado, ojalá no lo fuera, ¿no? Pero de repente el huyes de un lugar que también es como huyes de ese trauma, de esa amiga desaparecida, que para ellos es como el fin de la adolescencia, no es el paso Sí. a la otra edad y a la edad adulta, y de repente la vida te vuelve a colocar en la posición de tengo que volver. ¿Y cómo me enfrento a todo eso, no? Y eso me interesaba mucho. Yo sí tenía muy claro en Las Durmientes que no quería una novela policíaca al uso, porque quería que la persona que investiga realmente nos interese lo que le pasa. O sea, que realmente te interese la vida de Gael, porque eso es lo que hace que Gael pueda entender a la víctima, a Chloe, Mm. ¿no? A esa chica a la que han violado con esa grabación. Creo que si Gael, y hay un momento donde se dice en el libro, ¿no? Si Gael no hubiera pasado por ciertos lugares, no entendería tanto a No. Chloe. Y Chloe no confiaría en él, ¿no? Y de alguna forma, esta novela tiene algo de rebelión de las víctimas. O sea, es una novela sobre víctimas que no quieren serlo. Y Sí, sí. cómo la sociedad te empuja a serlo, ¿no? Y te cataloga como ello e incluso tienes que asumir el rol de víctima si quieres que te acepten y que te respeten. Sí, sí. Y tiene mucho de eso, y por eso es un libro que quería hablar de él, porque al final esa cultura de la violación, hay Chloe, hay momentos en los que le habla con Gael y desgrana a la perfección, una persona que no sepa lo que es la cultura de la violación, desgrana a la perfección lo que supone eso, la revictimización, eh, el papel del novio Sí, y los de la amigos del niñez. novio que bueno. Sí. Y te das cuenta que al final eso es hoy en día, eso pasa hoy. Mañana ocurre un caso como este y estoy seguro que los medios estarían allí, estarían diciendo esto, Chloe sufriría lo que sufre en esta novela. Eh, Lo estamos viendo, Aritz, es que lo estamos viendo, porque mira, cuando se publicó el libro, estalló todo el tema del se acabó, después sí, del beso consentido a Jenny Hermoso, después de esa agresión. Hemos visto cómo ha tratado parte de la prensa Jenny Hermoso, cómo lo han tratado en redes, cómo lo siguen tratando, ¿no? Ahora mismo incluso filtrando su sí, 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 declaración y todo. vulnerando su derecho a la privacidad. O sea, estamos viendo, por desgracia, no dejamos de tener ejemplos que a mí me llevan a lo que se cuenta en Las Durmientes, el grupo de WhatsApp de alumnos de magisterio con frases absolutamente sexistas y machistas que de alguna forma aludían a diversas maneras de violación también. Imágenes Sí, de con realidad deepfake, ¿no? artificial, o sea, realidad, Porno sí, que se comparten entre menores, que también aparecen en la novela. Es que los ejemplos, por desgracia, son desbordantes. Y a mí quizá lo más difícil del libro, en este caso, que tiene que ver con lo que tú has dicho, que es ese momento en el que, o los momentos en los que Chloe explica qué es la cultura de la violación a partir de lo que ella está viviendo, fueron muy complicados de escribir porque esos sí que están tomados de testimonios de chicas, de ujú, testimonios de víctimas de esas situaciones que han hablado conmigo, que se han abierto conmigo, que han querido que yo cuente eso. Y eso ha sido muy, muy, muy complicado para mí. Por un lado, por
lo que te duele escuchar a una persona joven hablarte de estos temas y que una chica te cuente que ha vivido eso. Y tú tienes como que tomarte una cierta distancia como escritor para poder trasladarlo a lo literario, ¿no? Y por otro lado, porque me exigía un esfuerzo enorme desde lo creativo, en tanto que para contar algo así, y quizá Las Durmientes ha sido uno de los libros juveniles más difíciles que he escrito, junto con ¿Cuál es tu lucha? Son los dos Sí, libros más complicados a los que me he enfrentado, porque exigía un equilibrio entre tengo que ser claro, rotundo y explícito, porque no puedo caer en lo ñoño o en lo edulcorado para un tema tan duro, pero a la vez tengo que evitar el sensacionalismo, lo pornográfico, lo sórdido, porque entonces me pasa como a Gael. Es decir, las dudas que tiene Gael contando la historia las tengo yo como escritor a la vez que voy contando el libro. O sea, de alguna manera el lector va asistiendo a cómo se escribe la propia novela, porque ese equilibrio era muy exigente. Yo no creo, y tú como profe, creo que estarás de acuerdo conmigo, creo que lo que va destinado a los jóvenes no puede ser condescendiente nunca ni paternalista. Tienes que hablarles como iguales, pero a la vez en un libro como este creo que es muy importante no caer en el morbo. mm, Es decir, no confundir la emoción y la intriga con morbo. Y todo eso me exigía un proceso de escritura muy complejo y es un libro que ha pasado por muchas correcciones. Yo soy muy perfeccionista, este lo he corregido y depurado muchísimo hasta que he conseguido que la forma sea coherente con el fondo y que sea igual de claro, igual de duro, incluso la cubierta del libro ya lo es, sí. pero que a la vez sea respetuoso con las emociones de los personajes y no caiga nunca en ese morbo que denuncia tanto Gael como Chloe, ¿no? Y se nota ese trabajazo, porque por desgracia yo conozco casos muy Mm, cercanos, son cercanos y duele mucho. ya. Y cuando lees cómo se tratan estos temas, te das cuenta quién se ha preocupado por saber cómo se trata estos temas y quién se ha preocupado por utilizar ese morbo para... Vende mucho, es una idea que vende mucho. Es que eso me parece peligrosísimo. Yo siempre, mira, hablo mucho de estos temas en mis libros, en Nadie nos oye, también lo abordaba desde otro lugar, en el tema de, en este caso, en el mundo deportivo, hablo mucho de salud mental. O sea, yo hablo mucho de estos temas porque a mí me preocupan, pero para mí una cosa clave antes de empezar cada uno de estos libros es la documentación. Y para mí la fase de documentación es sentarme con personas que han pasado por ahí y con expertos en el tema. Porque si no, como tú dices, lo que creo es que estás mercantilizando temas que consideras que pueden tener un potencial comercial, Sí, pero no los estás abordando desde un lugar literario. Y el abordaje literario exige documentación, rigor y un trabajo muy serio y muy concienzudo, ¿no? Y además algo que, mira, a mí me preocupaba en Las Durmientes también era que fuera un libro que enganchara. Antes hablábamos también, ¿no? Que a veces hay chavales a quienes les cuesta más leer. Este libro tiene capítulos breves, una prosa muy concisa, tiene mucho ritmo, pero porque en mi cabeza está el deseo, que ojalá se cumpla, de que llegue a muchas personas que a lo mejor no leen demasiado, mm, a quienes esta historia les pueda atrapar, porque sí me gustaría llegar a esa gente joven que a lo mejor no lee mucho, pero sí ve muchas series, porque creo que si les engancha el libro, les pueden llegar las ideas que transmite el libro, ¿no? sí. Y pueden replantearse cosas de cómo se están relacionando y cómo esa cultura de la violación, por desgracia, está impregnando gran parte de nuestras relaciones. Sí, sí, y Jersey Owen da fe porque dice que le gustó mucho esa novela y que no pudo soltarla, así que que, que Qué lo bien. cumple. Pero sí, pero es que a veces me pasa en libros así o con este tipo de temáticas que igual Ujú. tratan de denunciar el papel de los medios de comunicación, este tipo de cosas, y al final como libro está haciendo exactamente lo mismo, es aprovecharse de Pero ese morbo totalmente, para eso. totalmente. Y lo vemos incluso en O series, en ¿no? Que dices, series, bueno, sí, ¿sabes? Es claro, yo con eso es que sí que, bueno, quizá soy muy consciente de ese tema porque como lo he vivido como docente y lo he vivido también, pues mira, en la parte de filólogo, ¿no? Que decíamos bien al principio, claro, pues cuando estudias y analizas los diferentes textos literarios, pues te das sí, cuenta de quién lo está utilizando para contar y quién lo está utilizando para vender. Y creo que hay una frontera que exige pues un rigor profesional enorme que no siempre está en esos títulos, ¿no? Y yo, en mis libros pueden gustar o no gustar, esto ya es muy personal y es completamente subjetivo, pero ninguno de ellos está escrito desde el morbo y todos están escritos siempre desde los testimonios y la escucha de quienes han querido contarlos. O sea, yo no me habría atrevido a escribir Las Durmientes si no hubiera tenido testimonios de chicas que quisieran compartir todo ese proceso
y también de psicólogas que quisieron hablar conmigo de cómo es el después, porque a mí lo que me interesaba de las durmientes no era solo esa agresión física puntual, que ya es terrible, todo sino lo la agresión demás. social posterior. O sea, yo lo que quería hablar era de todas esas agresiones que a veces llamamos microagresiones y que no son nada micro, No, ¿no? no. Y cómo van destruyendo la salud mental de la víctima, ¿no? Sí, Es sí. más, el propio título ya es una alusión a ello, ¿no? Cuando los personajes se rebelan de nos habéis puesto un sobrenombre, las durmientes, a las víctimas, Sí, pero no a los verdugos. Y sí. al final el Ahí. relato es siempre va ahí, va a ellas, no a Sí. ellos, ¿no? Sí, es algo, tenía apuntado justo aquí un pasaje que decía, habéis dicho nuestros nombres 1 millón de veces y hasta os habéis inventado un apodo, los durmientes. Pero nadie está hablando de los locales, ni de la gente que había en ellos, ni cómo puede ser el tío o los tíos que nos han hecho esto. Y es verdad, y es que una de las peores cosas que hay es, y no nos damos cuenta tanto en medios como en el proceso judicial, como en la policía, como en todo, es ese proceso de revictimización, que muchas veces yo también, por desgracia, he tenido casos y he hablado mucho de este tema, de cómo, incluso dicho por los propios psicólogos, ha sido mucho más duro el proceso de revictimización y revivirlo constantemente una y otra vez, volver a repetirlo, para luego no ver resultado, el propio hecho. O sea, a nivel psicológico les ha destrozado aún más ese proceso de revictimización, dentro de lo duro que es lo otro, lógicamente, y lo terrible, pero que no nos damos cuenta que esos detallitos, pues como ha habido en 1000 casos de, mira, y esta está aquí, y mientras tanto está de juerga otra vez, o cace a sola, Claro, o ese tipo de cosas que dices, terrible, es un es terrible. comentario. No, no es un comentario. No, 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 Eso, no, 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 es un juicio que te está destrozando la vida y que te está además colocando en una posición de cómo supuestamente debe comportarse una víctima. O sea, no mm, solamente ha sido agredida, sino que además la sociedad te exige, desde una mirada completamente patriarcal, un único tipo de conducta, ¿no? Esto es gravísimo. Yo, entre las entrevistas que hice, recuerdo una con una psicóloga que asesora y que ayuda a mujeres que son víctimas de violencia machista en su proceso y me contaba cómo en ese proceso intenta que sean conscientes de que en el juicio no pueden mostrarse demasiado bien en el caso de que la recuperación psicológica haya sido positiva, que es a lo que hay que aspirar, ¿no? A superar esa agresión, porque si dan con un juez o una jueza que no tenga sensibilidad sobre la violencia machista, se las va a juzgar automáticamente con, bueno, no habrá sido tan grave porque te veo bien, o a través de lo que hayan publicado en sus redes sociales, o a través de lo que hayan compartido y hayan hecho en ese tiempo. Esto me parece terrible. O sea, no solamente tienes que sufrir una agresión, sino que además se te va a dictaminar desde fuera cómo la puedes superar, en qué tiempo la puedes superar y cómo te tienes que comportar, ¿no? Por no hablar de todo el juicio de las circunstancias previas, es decir, ujú, del análisis de todo lo que has hecho antes, como si algo de ello pudiera justificar una agresión, sí, ¿no? sí. Que eso también, por eso también el personaje de Gael no es casual. ¿Qué le pasa a Gael? Que Gael también está acostumbrado a que a veces le hayan dicho, claro, te insultan y te llaman maricón porque tienes mucha pluma y la sacas mucho y se te nota mucho, sé más discreto, viste de otra manera, no llames la atención. Al final, ese discurso, ¿no? Heteropatriarcal, completamente censor, esa revictimización es algo que vivimos y compartimos. Creo que tanto la mujer como el colectivo LGTB estamos, por desgracia, muy habituadas a vivirlas desde muy temprano Ujú, y sabemos el dolor que causan. Entonces, más allá de que te agredan, está que esa agresión se perpetúa luego socialmente en el tiempo a lo largo de un plazo indefinido que termina mermando tu salud mental y que bueno, pues que supone un conflicto enorme y muy, 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 muy difícil de romper, ¿no? Y pensemos que si en un caso, mencionábamos antes el caso de la agresión a Jenny Hermoso, una agresión que ha sido televisada y ujú. que han visto millones de espectadores, si se ha puesto en duda eso, Todo lo que que no pasa adentro, ocurre sí, con todas sí. las agresiones donde no hay testigos y no hay ese testimonio y no hay ese clamor social. O sea, bueno, a mí me parece un tema complejísimo en el que queda mucho por hacer y yo quería escribir Las Durmientes pues para incomodar Mm, a todas esas personas que todavía tienen dudas, que todavía miran o que empiezan con argumentos como las denuncias falsas o todo ese discurso machista que yo creo ujú. que por desgracia todavía tenemos que erradicar. Sí, sí, sí. Y ya son las 9, ya te voy a liberar. Pero antes sí quería decir una cosa, uniendo los dos libros y utilizando un poquito la dedicatoria que haces tú
del primero de ellos, de los elegidos, que dices, el último y fundamental agradecimiento es para todas y cada una de las personas que, cuando este país era devorado por el fascismo, lucharon por la libertad de hoy. Pese a sus sombras, disfrutamos. Por todas y cada una de las Asun, de los Santos, de los Alonso, de las Cármenes, que también hay que hablar porque Carmen también tiene, Sí, es un personaje también complejo, de los Migueles. sí. Gracias por vuestro valor y así. Yo a esto le querría sumar también que gracias a todos los Gael que se revelan viendo este segundo libro, se revelan ante la realidad de los medios y quieren hablar de verdad qué es lo que ocurre a las víctimas, cómo sufren las víctimas y no poner tanto el foco en el clickbait y en el, por mucho que al final, él, por mucho que le pesa desde el principio, las durmientes les llamó él. Entonces es algo que todo el rato le está Dando vueltas en la reconcomiendo de cabeza, diciendo, ¿cómo he efectivamente. podido hacer yo esto? Pero Sí, también acordarnos de todas las Chloe, esas víctimas que intentan tirar para adelante como pueden, que se les destroza la vida una noche, que no saben. Hay un momento que es impresionante, que es cuando no se acuerdan de nada. Y claro, dicen, es que no puedo decir nada, no puedo poner cara a nadie. O sea, sé que me han hecho esto, pero no puedo ni pues, siquiera poner la cara de quién me lo ha hecho. Y me lo hace no solamente él, al final se lo hace todo el mundo porque se comparte el vídeo, porque los comentarios, los amigos del novio, al final es todo el mundo le está haciendo eso a Chloe. Y también por todas las Vega, por todas esas mujeres que desaparecieron, que no se volvió a saber, y sobre todo en cierta época en la que, bueno, pues no pasa nada, pues una más y no pasa nada. Y si quiero unir a todo esto un último nombre, a ti. Porque se notan las dos novelas. En las dos hablas que alguien tiene que contar esa historia. Tanto en el final de la primera de los elegidos como en las durmientes, la propia Chloe lo dice, la propia Asu en algún momento lo verbaliza, alguien tiene que contar estas historias, porque al final si no contamos estas historias es como si no hubieran pasado. Y si no contamos esta historia nos perdemos nuestra propia historia, porque parece que cuando hay que estudiar historia, historia son los grandes nombres, los presidentes, los dictadores, pero historia es la gente que ha vivido todo esto. La gente que vivió vagos y maleantes, ese cambio, la gente que vivió toda esa crudeza, la gente que soñó y por esos sueños murió. La gente que luchó porque hoy en día, como decías tú puedes vivir con tu marido, pero sobre todo que yo, por ejemplo, que soy padre de dos niños pequeñitos, el poder decir, gracias a esta gente que con un bolígrafo y con una obra de teatro y con los ideales de Lorca, con los ideales de Miguel Hernández, gracias a toda esa gente, no se consiguió en ese momento, pero sí se consiguió un movimiento, se consiguió que no muriera todo eso y que siguiera ese run run para que llegara un momento y se pudiera conseguir que hoy en día, pese a todas las cosas que hay que cambiar y todas esas cosas que quieren echarnos para atrás, que yo, por ejemplo, hoy en día a mi hijo le pueda decir con total orgullo, decir, cuando no se, le explicas la sexualidad o todo eso, poder decirle, bueno, pues tú te sientes niño, hay niños que sienten niñas, hay gente, y poder explicarle ese tipo de cosas. Gracias a toda esa gente se ha conseguido todo. Y gracias a gente como tú, que lo escribe, no lo recuerda, y esa gente que, como decías muy bien, que no sabía que eso ocurrió, que no sabía que eso ha pasado hace nada, que estamos hablando, no ha pasado ni un siglo siquiera, que eso no hace nada. Pues Ujú. gracias a vivir todo eso nos damos cuenta que la realidad es mucho más complicada, mucho más dura y que sí, que hay que agradecer todo lo que hemos conseguido, pero no hay que olvidar todo lo que ha costado conseguir las cosas, porque cuando nos olvidamos de eso es cuando casi parece que no importa menos que lo perdamos. Totalmente. Pues yo darte las gracias también a ti por hablar de estos temas. Yo creo que al final ves la palabra tribu, que es de los elegidos Sí, importante, creo que somos tribu, ¿no? sí, Y también pues el papel que hacéis desde medios como el tuyo, desde las aulas. Yo creo que por suerte cada vez tengo la sensación de que somos más sumando a favor de un discurso que rompa silencios y que a todas esas víctimas de esas violencias, como tú decías, les haga saber que no están solas. Y palabras como ese te creo, ¿no? Que tanto repetimos en redes sociales, pues es que son muy necesarias. sí, Y el creo te que es muy creo, bueno que las podamos el se acabó, el no poner la duda, el no juzgar, todo ese tipo de Y el cosas. tender la mano y el escuchar y el mostrar apoyo y bueno, el decir estamos aquí
y estamos contigo, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que espacios como este pues también ayudan a ello. Así que nada, Bueno, yo me sumo a pues, ese agradecimiento y ojalá haya mucha gente que se atreva a alzar la voz contra cualquier forma de pues violencia, sí, ¿no? porque al final es que nos jugamos eso, nos jugamos en que incluso la gente que puede decir, ya, pero es que esto no va conmigo, ¿cómo que no va conmigo? Sí, va con todos. Con absolutamente con todos, incluso aunque no fuera contigo, te tenía que importar. Pero es que no es mentira, Total. a todos nos importa, porque a todos nos puede pasar, porque nadie está libre. Lo mismo que hablo de la salud mental ahora, nadie está libre de caer problemas de la salud mental, porque en cualquier momento nos puede pasar. Agresiones sexuales, discriminaciones, todo el mundo puede sufrirla. Y es que a mí no me toca en estos momentos, no. Si no te toca, si lo único que te preocupa es que no te toque a ti, es que ya eres parte del problema. Pero bueno, pues nada, mil gracias de verdad. Ha sido un Un placer. He placer. disfrutado muchísimo con las novelas y más todavía conociéndote. Espero que todo vaya Muy bien, genial yo lo y, mismo. Nada, y nos un placer vemos enorme. al resto que están por aquí viendo y todo eso el domingo que viene con Jersey Owen, que hablaremos con esa otra parte que también viene de las redes sociales, que es el... eh, parece que tenemos que el postureo de todo está bien y nosotros darnos cuenta que hay gente que sí, que reconoce lo he pasado mal y lo cuento. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene. Y como siempre suelo despedirme aquí, buenas noches y buenos libros. Chao. Chao.